Bueno, buenas tardes a todos. Muy contento de estar acá, en casa, con la familia Brangus y la familia Braford, que, con quienes, bueno, trabajo hace mucho tiempo, siempre en relación a las evaluaciones genéticas, así que, bueno, siempre es un gusto que me inviten a charlar. También es un gusto suceder a Aníbal. Ya nos ha tocado este año varias instancias en las cuales nos complementamos para contar un poco sobre la prueba de consumo residual y otros caracteres que se miden en estas pruebas de performance. Bueno, yo estoy acá en parte porque nosotros con el doctor Cantet, con Fito, somos responsables del análisis estadístico de los datos que se generan en las pruebas, y en estos minutitos que les voy a charlar, les voy a contar un poco sobre, bueno, el análisis estadístico de los datos de la prueba de Brangus que acabo de terminar, y aprovecho también para invitar a aquellos criadores Braford, recordarles que en breve va a comenzar también la primera prueba de consumo residual para la raza Braford, así que bueno, espero que les sea interesante todas las cosas que hacemos con los datos que se colectan en la estación experimental de Anguil. Bueno, básicamente, antes de ir al RFI, voy a contar sobre otros caracteres que también se miden y que también forman parte, digamos, de la prueba de performance. Una prueba de performance es básicamente un grupo de toros de diferentes orígenes que se crían en una cierta etapa de su vida en un mismo ambiente. En este caso es en la estación experimental de Anguil, aprovechando que están los comederos inteligentes para poder medir, entre otras cosas, el consumo residual, pero además se toman pesadas, se hacen mediciones de ganancia, circunferencia escrotal, medidas ecográficas. O sea, hay un montón de atributos que se miden en una prueba de producción y eso lo vuelve interesante. La prueba tiene un protocolo, digamos, en el cual lo que se intenta es minimizar las diferencias que pueden haber antes de que los animales ingresen a la prueba. Una de las cosas que se mide entonces es la ganancia diaria de peso. Y para eso en realidad se toman 4 mediciones, por lo menos en esta última prueba se tomaron 4 mediciones, y además nosotros contamos con las pesadas al nacimiento y las pesadas al destete de todos los toros que participan en la prueba. Y bueno, el objetivo entonces del análisis que hacemos es estimar cuál es la ganancia diaria de peso vivo. Uno puede estimarla de distinta manera, puede ser la diferencia entre la última pesada y la primera, o diferencias entre pesadas parciales, y nosotros lo que hacemos es básicamente una cosa parecida, ajustando un poquito la edad a la medición, porque los animales, si bien todos han nacido en un mismo periodo, tienden a tener algunas diferencias en las edades, y después evaluamos si hay algún efecto sobre el establecimiento de origen, y en este caso había también algunas diferencias en el manejo, por lo menos reportadas a priori, de los animales que ingresaban a la prueba. Estas gráficas no es para asustarlos, es simplemente para contarles cómo es exactamente que hacemos nosotros las cuentas. Imagínense, no representa los datos de esta prueba, es más bien ilustrativo. Lo que tenemos acá es, para 2 toros diferentes, el peso al nacimiento, las pesadas al destete y diferentes pesadas que se toman a lo largo de la prueba, y la idea es contar cómo es el análisis que hacemos nosotros. Lo primero que hacemos es llevar todos los pesos durante la prueba a una edad constante, y luego llevamos, o sea, la primera pesada en la prueba la llevamos a una edad constante, y acto seguido básicamente tiramos una recta sobre todos los animales que tuvieron mayor ganancia son positivos para RFI, sino que vemos que hay de todo, es decir, lo cual es lógico también, ¿no? Porque el RFI corrige, justamente es una medida que corrige por la ganancia diaria. Pero vamos a ver que esto se repite también para otros atributos. En las pruebas de producción, en bovinos muchas veces, además de la ganancia diaria, a veces se incorpora un segundo carácter relacionado a la ganancia, que se llama la ganancia diaria a lo largo de la vida. Y en ese caso lo que hacemos es, incluimos en el análisis también las pesadas al nacimiento y las pesadas al destete. La argumentación para este segundo índice está basado, o este segundo carácter está basado fundamentalmente en la posibilidad de una existencia de crecimiento compensatorio de los animales cuando ingresan a la prueba. Lo cual genera obviamente un montón de discusiones, porque hay quienes les gusta y quienes no les gusta. Lo bueno de acá es que hay un montón de caracteres para elegir. Bueno, lo que hicimos acá básicamente, creo que con la gráfica se ve mejor, es, en este caso, incorporamos al análisis estadístico los datos de pesada al nacimiento, pesada al destete, y le tiramos una curva
porque el crecimiento desde el nacimiento hasta el momento donde está finalizando esta prueba sigue una forma más de una curva que de una recta, y luego la ganancia diaria por día de vida es los puntos de pesadas. La pendiente de esa recta es justamente el dato de ganancia diaria durante la prueba que nosotros reportamos, y a partir de esa información, por ejemplo, las pendientes entonces es la ganancia diaria, podemos armar una primer orden de mérito de los animales que están en la prueba. Esto es la tabla de los primeros 10 rankeados. Lo que hacemos después es, para los distintos caracteres que se miden, hacemos un listado en el cual hacemos un ordenamiento del carácter que se evalúa. Después les vamos a entregar a los criadores los listados completos junto al informe. Estos son solamente algunas muestras. Ahí tienen entonces las estimaciones de ganancia diaria en la prueba, y le sumé también, como esto es nos reúne un poco esto del consumo residual, le sumé también la columna de cuál es el RFI de estos animales. Y lo que van a ver a lo largo de las tablas es el mismo patrón que describió Aníbal. Estos son los animales que más se destacaron para ganancia diaria durante la prueba, y cuando uno mira los RFI, por lo menos los miremoslos en términos del signo, no vemos claramente que la predicción que hacemos de la curva al final y al principio, y la diferencia entre ellas dividida la cantidad de días que hay, ¿sí? Es decir, como si fuera la pendiente de esa recta. Este es, por ejemplo, el ranking que surge para esta prueba con respecto a ese carácter. Una cosa particular que siempre miramos, y esta es la tercera prueba, digamos, que analizamos, no siempre se da de esta manera, pero en este caso la correlación entre los dos índices, o sea, la correlación de ranking, fue muy alta. Es decir, que en general los animales que les fue muy bien en la prueba de ganancia diaria durante la prueba, también fueron los más destacados en ganancia diaria por día de vida. No siempre se da esto. No sé si hubo me acuerdo que el año pasado que los animales estuvieron mucho tiempo antes de participar en la prueba, eso como uniformizó bastante lo que traían desde sus orígenes, y también se vio una correlación muy alta. Bueno, otro de los caracteres que medimos es la circunferencia escrotal. En este caso se hicieron dos mediciones de circunferencia, una al inicio de la prueba y una al final de la prueba, y también nos la rebuscamos para poder hacer un ranking de este carácter. Básicamente lo que hacemos es ajustamos de nuevo, la gráfica no representa los datos de esta prueba, los calculé con otros datos donde teníamos más pesadas de circunferencia, pero básicamente el sistema es el mismo. Medimos o tiramos una recta para las diferentes circunferencias escrotales, y luego llevamos, digamos, la circunferencia que reportamos o sobre la que rankeamos a aquella que obtuvimos en la última medición ajustada a la recta. Un punto a mencionar acá es que en el análisis que hicimos, una de las cosas, como les comentaba, que miramos es si hay diferencias de origen, es decir, si hay diferencias grandes en las cabañas, y si hay algún otro efecto el cual podamos ajustar. En este caso, tanto en las ganancias como en en circunferencia, no apareció ningún efecto relacionado a la cabaña, con lo cual no pusimos ese factor en el modelo de análisis. Bueno, es el resultado de los 10 toros que más se destacaron para, en este caso, la circunferencia escrotal. Una vez más, listo los correspondientes RFI de esos toros, y vemos también negativos, positivos, es decir, tampoco se observa, en este caso, que haya un patrón donde los animales que se hayan destacado más en la circunferencia escrotal hayan sido los que también se hayan destacado o sido los peores en RFI. En el caso de caracteres de res, en este caso, bueno, como comentó Aníbal, se hicieron mediciones por ultrasonido, área de ojo de bife, grasa dorsal, grasa de cadera, grasa intramuscular. Y los rankings que estamos presentando ahora son los mismos rankings fenotípicos. En este set de datos pasa que tuve poco tiempo para terminar de analizarlo. Quisiera mirar con un poco más de detalle qué pasa con la edad, en este caso, en las experiencias que hemos tenido con los toros Angus
de las pruebas anteriores no nos dio significativo el efecto de la edad, pero bueno, en este momento las planillas, los listados que estoy presentando son fundamentalmente los listados fenotípicos. Una vez más agrego también los RFI y seguimos viendo ese patrón. Bueno, por lo menos por ahí es lo que uno quiere ver, ¿no? O sea, yo no veo un claro patrón entre, por ejemplo, el área de ojo de bife y el RFI, ni con la grasa dorsal, ni con la grasa de cadera, ni tampoco con la grasa intramuscular. Bueno, ahora sí, la vedette. Vamos a hablar un poquito más de consumo residual. Esperados, quise decir. Una cosa que estaba mirando es que esto solemos ver, o sea, el impacto, como siempre decimos. Aníbal me ahorró muchas diapositivas, así que voy a ser muy breve. Veo que agregaste la del plano también. El consumo residual, entonces, es básicamente la diferencia entre el consumo observado y el consumo esperado. Esta es precisamente la ecuación, es decir, acá reemplacé los betas por los estimadores de esos betas, o sea, los números que se utilizaron para calcular las consumo de la ganancia diaria sobre el consumo es siempre mucho mayor que el impacto. Lo veo en la magnitud de este número, de 2,29 versus la magnitud de este número. Siempre es bastante mayor el impacto de la ganancia diaria que el impacto del peso metabólico. Los números son parecidos a los que hemos visto en las otras pruebas. Una cosa que siempre me parece importante mencionar de las PRESIR, si ustedes se lo piensan un ratito, que un animal se destaque para consumo residual depende de cómo es el consumo de los otros animales que están en ese momento en el grupo. Si ese animal lo pusiéramos en otro grupo... Exactamente. Esas constantes se sacan en base, por ejemplo, a los 60 toros de la prueba de Brangus. Los 62 toros de la prueba del grupo del CREA Cabañas tienen unas constantes diferentes, porque son propias, se calculan con los datos de la misma prueba. Como me ha tocado comentar en otras veces, desde el punto de vista de lo que quizás a nuestras instituciones nos interesa, que es la evaluación genética para estos caracteres, no es un problema, porque nosotros en general expresamos la performance que tenemos son mediciones fenotípicas, pero bueno, a la larga nosotros vamos a querer apuntar a tener una evaluación genética para consumo residual. Bueno, esto entonces es con los mismos datos de la prueba, algo similar a lo que mostró Aníbal, con el planito para ver que hay unos puntos. O sea, esto es simplemente que como son dos variables por las que corregimos, la ganancia y el peso metabólico, entonces uno representaría mejor la regresión en el espacio. Y luego el R son estas barritas rojas, la diferencia, como comentó Aníbal, entre cada punto, que es el consumo observado, y el consumo esperado, que es básicamente está representado por el plano en este tipo de gráficas. La forma de representarlo también, entonces, otra forma de representarlo es en el consumo observado versus el consumo esperado, y bueno, esto me parece que es ya redundante, así que les pido disculpas por eso. Bueno, estos son los resultados entonces de los 10 toros más destacados para consumo residual. Siempre es una novedad porque seguramente muchos de ustedes ejercen presión de selección sobre sus rodeos para características para crecimiento, circunferencia escrotal, y nos ha pasado con los criadores del grupo CREA que se han ido satisfechos con los resultados de, sí, yo seleccionaba por ganancia diaria y después veo que mis toros ranquean muy bien para ganancia diaria durante la prueba. En la prueba es como una... Y de golpe tenemos esto. Visualmente es imposible. De golpe vemos variabilidad. Y insisto, o sea, Aníbal lo comentó, tenemos variabilidad, podemos seleccionar, claro, por supuesto. Cuando hay variabilidad genética, cuando hay variabilidad... Y ahora vamos a comentar un poco que una componente importante de esa variabilidad es de naturaleza genética, según está reportado en la bibliografía, entonces tenemos margen para progresar. Y eso está bueno. Por lo menos me parece a mí. Bueno, estos son justamente, por ejemplo, algunas estimaciones de heredabilidad. Acuérdense que la variabilidad tiene una componente que es
genética y transmisible, y otra componente que es del ambiente. Y lo que vemos es que las magnitudes que están reportadas en la literatura, fíjense que varían un montón, estos son 3 trabajos publicados en el Journal of Animal Science diferentes, con animales diferentes, estos son Angus en Australia, cruzamientos terminales en Canadá, novillos cruza en Clay Center, en Nebraska, y bueno, las estimaciones de heredabilidad, que recuerden que siempre son propias de cada población, entonces es razonable que sean diferentes. Pero las magnitudes nos están hablando de una heredabilidad comparable a la de, por ejemplo, el peso al destete, o entre el peso al destete y la heredabilidad para circunferencia escrotal, es decir, tenemos una buena heredabilidad para ejercer presiones de selección. ¿Separado el peso de la heredabilidad por parte de la madre y del padre? A ver cómo sería eso. ¿Cuánto hereda? Porque había una hipótesis que era más eficiencia mitocondrial. Y en ese caso heredaría el 100% de la madre. Bien. Yo no he visto nunca un trabajo así de esa naturaleza. En general la heredabilidad se estima a nivel de toda la población. Nunca he visto heredabilidades estimadas por padre o por madre. Bueno, después tendríamos que charlar un poco, a ver, así hacemos una búsqueda. Que a mí me conste, Víctor, no he visto trabajos de esa naturaleza. Otra de las características que, bueno, que en la que hacemos mucho hincapié son las correlaciones que muestra este carácter con otros caracteres. En este caso lo que vemos es lo que tenemos en esta tabla, por eso les marqué para concentrarnos en estos valores. Estos valores de abajo son las correlaciones fenotípicas que se observan entre ganancia diaria, peso metabólico, consumo, y el RFI. Por supuesto son 0. Digo por supuesto porque justamente el RFI se calcula corrigiendo por la ganancia diaria y el peso metabólico, entonces las correlaciones fenotípicas tienden a ser 0. Y sí tiene correlación con el consumo. Lo que tenemos acá arriba de la diagonal son las correlaciones genéticas. En este trabajo aparece una correlación negativa con la ganancia diaria y el RFI. Estas correlaciones, las de arriba, son genéticas. En algunos de los trabajos de la bibliografía, y este es el último que voy a traer a colación, reportan resultados de experimentos de selección divergente. Un experimento de selección divergente es aquel en el cual se identificaban animales que son, digamos, línea genética alto RFI, línea genética bajo RFI, y después se utilizan esos animales, o sea, aparecen esos animales entre sí y se evalúa su progenie. Entonces, estos resultados que tenemos acá muestran básicamente el resultado de un experimento de selección divergente con líneas de alto RFI y bajo RFI y su impacto sobre caracteres medidos a las siguientes generaciones. Y bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Hay correlaciones, esto es las estrellitas sería estadísticamente significativo. Hay correlaciones con caracteres relacionados al consumo de materia seca, la tasa de conversión, etcétera, y aparecen en este trabajo algunas de las correlaciones que mencionó Aníbal, que aparecen en la literatura y que son un poco contradictorias con respecto al RFI y la magritud, ¿no? O sea, que animales de menor RFI son más magros. Y veníamos charlando con Aníbal hoy en el auto cuando nos bajamos del avión, que se ha instalado como una idea de que el RFI conduce a animales más magros, y o sea, hay que decir que esa idea no está sustentada. La bibliografía en el tema no es contundente con respecto a eso. Hay lo que llamamos resultados contradictorios, lo cual uno debería llevar el mensaje, creo yo, que si hay un impacto negativo de seleccionar por RFI en fertilidad en función de la magritud o del contenido de grasa, ese impacto tiene que ser leve. Y aún aunque existiera, otro mensaje importante es que el RFI es un carácter más de otros atributos que tenemos disponibles en nuestras razas para seleccionar. Es decir, no es el único carácter por el cual tenemos que seleccionar. Bueno, y ustedes cuando estén en su ejercicio de selección tendrán que componer
y balancear los diferentes atributos que les interesa en sus animales a la hora de tomar sus decisiones de selección. Lo que es el RFI es una medida que no teníamos antes, la cual no podemos ver mirando solamente a los toros y que por supuesto tiene un impacto muy importante en la rentabilidad de nuestros sistemas, porque claramente tener la misma ganancia con un consumo de alimento hasta un cuarto menor es una cosa realmente significativa, creo yo. Resumiendo, el RFI es una medida de eficiencia de conversión que corrige por crecimiento y tamaño, tiene buena heredabilidad y poco impacto sobre otros caracteres de crecimiento y composición corporal, es una medida relativa y el camino, esto es, doy pie porque se van a aburrir con otra charla mía después de esto, porque así estamos, el camino para una efectiva respuesta a la selección vendrá de la mano, creo yo, de un programa de evaluación genética, es decir, pasar de las mediciones que hacemos en las estaciones de testaje, que vamos a tener que seguir haciéndolas por supuesto, pero integrarlas ahora, o esa es la visión que uno tiene, en un programa de evaluación genética. Y acá, en este carácter en particular, como voy a comentar en un ratito, es en esos lugares donde la genómica promete aportar sustancialmente al objetivo. ¿Qué es lo que uno sueña? Una cosa así. Estaciones de testaje distribuidas en todo el territorio donde están nuestras razas, los animales de nuestras razas, integradas, colectando datos en forma inteligente, de modo de poder tener evaluaciones genéticas para RFI y con la ayuda de la genómica poder también tener evaluaciones para los futuros candidatos a la selección. Y eso nos lograría un mayor progreso genético, producto de una mayor intensidad de selección, más precisión y menor intervalo generacional. Así que nada más, muchas gracias.